sabemos que la esperanza de vida es mucho mayor que la que pudieron tener nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, ¿no? Sabemos que vamos a vivir muchísimos años más. Por lo tanto, el tema es, ¿cómo quiero llegar a mayor? ¿Qué cosas puedo hacer yo hoy para que mi calidad de vida y sobre todo mi cabeza, ¿no?, que es como la gran obsesión que tenemos cuando nos hacemos mayores, esté en la mejor forma posible? Bueno, te tengo una súper buena noticia porque podemos alimentarla. Hay un nutriente esencial que alimenta nuestro cerebro y nos ayuda en todo este proceso de envejecimiento. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en TOC Natural. Mi nombre es Paula Hinojosa y te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Y para hablar de todo esto, estoy con un experto en el tema. Él es Miguel Copaja Soto, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, doctor en farmacología y director técnico de New Science. Bienvenido, Miguel. Estoy súper contenta de que estés aquí para que despejes todas las dudas que tenemos, ¿vale? Yo tengo muchísimas y además estoy en shock, te lo tengo que decir, Miguel. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar hace poco que el cerebro empieza a envejecer a los 35 años. ¿Es verdad eso, Miguel? Hola Paula, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio y sobre todo para hablar en este tema que a todos en algún momento nos tiene que empezar a ocupar y es efectivo, es decir, cada día que pasa nuestro cerebro empieza a acusar residuos Ujú. de los efectos del tiempo, los efectos del clima, los efectos de nuestra alimentación y por lo tanto a los 35 años ya debemos tomar cartas en el asunto y preocuparnos y tomar las medidas necesarias. Oye, pero los 35 años a mí me parece que es demasiado joven, ¿no? Para que el cerebro empiece a envejecer. Me parece injusto. Es muy pronto, es muy pronto, lo que pasa es que ya han pasado 35 años Claro. de posiblemente 10 años de alimentación, no necesariamente equilibrada, el ejercicio después de que termina el colegio no siempre tiene el mismo ritmo, muchas veces nos saltamos algunas comidas, la contaminación ambiental genera un impacto también en nuestro organismo y el cerebro es parte de nuestro organismo. Por lo tanto, a los 35 años ya máximo deberíamos comenzar a preocuparnos de esto. O sea, si tú tienes 35 años y estás escuchando este podcast, felicítate porque tienes todas las opciones posibles para empezar a cuidar de tu cerebro. Ahora, yo que estoy un poco lejos ya de los 35, ¿qué puedo hacer si no empecé a los 35 años a cuidarme, Miguel? Estás a tiempo ¿Sí? porque hay muchas medidas que uno puede comenzar a tomar y son muy simples. Por ejemplo, comenzar a caminar. Esa es la primera. Moverse, dejar el sedentarismo. Si una persona fuma, debe inmediatamente restringir su utilización del tabaco. Y, por cierto, tomar hábitos de alimentación que sean saludables. Y ahí está, yo diría, uno de los puntos más importantes que nosotros debemos considerar y que muchas veces no tomamos en cuenta. La alimentación, ¿no? Y este Claro que nutriente sí, del que hablábamos al comienzo, este nutriente esencial para el cerebro, ¿no? exactamente. En lo que respecta a los nutrientes, hay uno que es súper crítico. Ujú. Muchísimas veces nosotros los vemos, le hacemos el quite hasta que no comprendemos bien el impacto que puede tener este nutriente y que le podemos dar nombre. Es el DHA, un ácido graso del tipo omega 3, esencial para nuestro organismo, fundamental para el funcionamiento del cerebro, fundamental para que las células del cerebro se puedan comunicar y no solamente eso, para que el sistema completo pueda funcionar mejor. Hay un montón de detalles asociados a las propiedades del DHA en el funcionamiento cerebral y retrasar, por cierto, también su envejecimiento. Ujú. El DHA, como ya lo hemos estado comentando en otros podcasts anteriores, es este ácido esencial que se encuentra en los pescados grasos, ¿no? Así es, en los pescados grasos, en mariscos, también lo podemos encontrar en algunas algas, microalgas marinas. Es decir, acceso al DHA hay. Lo importante es ir a buscarlo y utilizarlo. Ujú. A ver, tú, por ejemplo, no te voy a preguntar la edad, Miguel, porque no voy a ser tan maleducada, pero ¿tú consumes pescado? Yo consumo muy pocos pescados y por eso tomo el DHA en forma de suplemento. Me encanta el pescado, me encanta el Ah, pescado, sí. pero mi tiempo para dedicarme a la cocina no es tanto. Entonces, yo todos los días tomo mi DHA porque yo ya estoy sobre los 40 años y no solamente quiero vivir unos cuantos años más, sino que quiero llegar en buena forma, quiero ser autovalente,
quiero entender lo que me están diciendo, quiero poder comunicarme, quiero poder seguir leyendo, quiero poder seguir aprendiendo y eso pasa por una buena alimentación donde el DHA es súper crítico. Claro, porque eso lo que estás diciendo tú es fundamental. Yo, por ejemplo, también, igual que Exacto, tú, exacto. soy una persona súper inquieta. No quiero dejar nunca de estudiar, nunca de aprender, porque me encanta siempre aprender cosas nuevas. Pero me preocupa que mi cerebro no esté en las condiciones necesarias, ¿no? Para memorizar, por ejemplo, para concentrarme, ¿vale? Que son las cosas que necesitamos para aprender algo nuevo, ¿no? Si yo como pescado, que yo le confesé a Yamalis en algún podcast anterior de que yo no como pescado, por lo tanto también me suplemento. Pero me estoy pensando seriamente empezar a dejar la maña de lado y empezar a comer pescado porque creo que es mucho más esencial de lo que estoy pensando, ¿no? A pesar de que me suplemento. Además es tan rico, es decir, Ya, ahí no me convences mucho, ¿eh? No me convences, pero bueno, pero lo voy a tomar más como medicina, ¿no? Como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Pues sí, me lo estoy pensando seriamente. Pero bueno, hablemos de esto, ¿no? De esta necesidad de la gente de hoy en día que vamos a llegar a ser muy mayores y que tenemos que estar en buen estado, porque vivir muchos años más para estar mal, la verdad es que a mí personalmente no me interesa. bueno, así es. La esperanza de vida en Chile está cercana a los 80 años, en la más alta de Latinoamérica. La pregunta es, ¿cómo queremos llegar a los 80 años? Porque una forma es llegar y la otra es Exacto. cómo queremos llegar. Y en ese marco, llegar con la cabeza ordenada de alguna forma, con las ideas bien claras, oye, que no se nos olviden las cosas. Hay algo sumamente recurrente en la población mayor que no se acuerda dónde dejaron las llaves, dónde dejaron el celular, salen a la calle, oye, ¿dónde iba? Sí. ¿Qué venía a hacer en la cocina? Esas cosas nosotros debemos tomarlas en consideración mucho antes. Y desde ese punto de vista, la memoria se puede entrenar. Ujú. La memoria se entrena. Se entrena con hábitos de lectura, por ejemplo, de escuchar una canción y recordar la letra, ir cantándola. Eso a todos nos gusta, o mucha gente le gusta, ir tarareándola, entendiendo el ritmo, leyendo. Y si nosotros tenemos esos hábitos de entrenamiento de la memoria, más un cerebro que esté en condiciones de dar cuenta de ese entrenamiento a través de la alimentación con DHA, vamos a estar mucho mejor preparados para llegar a los 80 años de un punto de vista intelectual, de un punto de vista cognitivo, de un punto de vista del razonamiento. Entonces sí, si vamos a llegar a una edad avanzada, lleguemos bien. Esa es la invitación. Exacto, esa es la idea, ¿no? Que lleguemos lo mejor posible. Entonces, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Según lo que tú me dices, lo que realmente hace, ¿no? El omega 3 DHA es trabajar en la maquinaria del cerebro, ¿no? Exacto. Es como tener el cerebro en buen estado para, de alguna manera, ejercitarlo con estos ejercicios de memoria que dices tú, ¿no? Y con otro tipo de hábitos. Exactamente. El DHA cumple un montón de roles en la maquinaria cerebral, un montón, pero cantidad. Primero, es un constituyente esencial de las neuronas. Debe estar presente. Si el DHA se encuentra presente en la neurona es la célula funcional del cerebro, si está presente, la neurona se comunica mejor. Es como una pequeña sociedad al cerebro, donde cada uno de sus integrantes, cada una de las neuronas, deben comunicarse con otras Ujú. y se van a comunicar mejor con las otras si el DHA está presente. Pero además el DHA cumple un rol determinante en la energía que recibe el cerebro. Nosotros nos alimentamos todos los días para sentirnos mejor, pero hay un detalle súper importante. El cerebro es uno de los órganos que más consume energía en nuestro cuerpo y la va a poder utilizar mejor si los niveles de DHA son apropiados. Desde ese punto de vista está súper estudiado que Ujú. aquellas personas que tienen altos consumos de pescado y por lo tanto altos niveles de DHA en su Perfecto. organismo, el cerebro tiene mejor irrigación sanguínea. Si tiene mejor irrigación sanguínea, al cerebro le van a llegar mejores y más nutrientes. Si le llegan más nutrientes, el cerebro puede funcionar mejor. Y dentro de ese conjunto de procesos, también se va a Claro. oxigenar mejor. Si nosotros tenemos una buena cantidad de energía que le llega al cerebro, si las neuronas se comunican Ujú. mejor, si además se oxigena mejor, naturalmente ese tejido Claro. va a funcionar mejor. Absolutamente. Y eso significa que voy a tener mejor capacidad de concentración, Exacto. una mejor memoria, más fluidez verbal, que es algo que se nota bastante, ¿no? En el deterioro cerebral. Esta dificultad, ¿no? Para encontrar la palabra precisa, ¿no? Lo típico de, uy, lo tengo en la punta de la lengua. A mí me pasa a veces que me acuerdo
O sea, sé que hay una palabra que la conocía, pero ya no me acuerdo, y me llevo días, intentando llegar a la palabra hasta que de repente, plaf, aparece. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Un flachazo de DHA? Sí, es muy interesante. Significa que, exacto, la información está, pero las neuronas no se están comunicando para formular la palabra Claro. correcta. La información está. Muchas veces uno tiene un problema que resolver en la oficina, en la vida cotidiana, y en el momento mismo uno no tiene la solución o no se le ocurre una fórmula para resolver el problema. Pero el cerebro sigue trabajando, sigue trabajando. Y tú te das cuenta que muchas veces con el transcurso de las horas o los minutos se te prende la ampolleta, como se dice, Exacto. y tienes la información que necesitas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cerebro contiene toda la información necesaria y para que se pueda articular la respuesta, la mejor respuesta posible, deben conectarse las neuronas. Y las conexiones neuronales, la comunicación dentro de la red cerebral, dentro de la red neuronal, es dependiente de los niveles de DHA. Por ello, si nosotros estamos enfrentando una dificultad, buscando una palabra, Claro. en la medida que estemos con la información apropiada y con la nutrición precisa, Ajá. nosotros vamos a acceder a toda la información de forma más rápida, y en el momento que la necesitamos. Oye, si no pasa nada que se nos olvide algo, no es problema. El problema es cuando es permanente y Exacto. empezamos a detectar que la pérdida de información es repetitiva en el tiempo. Vale, ahí ya tengo que poner alerta roja, ¿no? Eso es Alerta importante. roja. ¿En qué momento yo me doy cuenta, ¿no? De que estoy teniendo necesidades, ¿no? Nutricionales en este sentido, porque se me están olvidando las cosas. ¿En qué minuto me preocupo? ¿Cuáles son esos momentos? Hay que empezar a ocuparse de esto lo antes posible. Vale, Y hay varias cosas que uno debe considerar. Es decir, si uno tuvo un abuelo que tuvo demencia senil o que tuvo algún problema, alguna enfermedad asociada al sistema nervioso, Parkinson, un Alzheimer, ya es un antecedente genético ujú, que debemos tomar en consideración. Si nuestra alimentación está sobrecargada de azúcares, también es un factor que nosotros debemos tomar en consideración. Si somos sedentarios, también debemos tomarlo en consideración. Y si se empiezan a olvidar las cosas, más aún debemos tomar medidas lo antes posible. Y un detalle súper importante, cuando nosotros comenzamos a consumir el DHA o consumir pescados, el tiempo que va a tardar el cerebro en reponer todo el DHA que se necesita es muy largo. Nosotros no sacamos nada con comer pescados un mes y después olvidarnos de hacerlo. Debe ser permanente. mm. Debe ser permanente. Ah, eso es súper importante lo que estás diciendo, ¿eh? Vale, entonces, ¿cuánto pescado tendríamos que consumir, por ejemplo, a los 35 años? Mira, a los 35 años, antes de los 35 años y después de los 35 años, ¿Ok? todos los expertos coinciden que deben ser 2 a 3 porciones a la semana. Es harto. ¿Ok? Y mientras avanza la edad, por ejemplo, a los 50, ¿esa misma cantidad o de repente un poquito más? Mira, si tú consumes más pescados, va a ser muchísimo mejor, por cierto. Eso siempre, ¿no? Porque los efectos del DHA van a ser dependientes de la Mm, cantidad de consumo. Dependiente de la cantidad de consumo. Mientras más pescado consumamos, es ujú. mejor. Te pongo un ejemplo. Poblaciones japonesas que consumen pescado todos los días prácticamente, o poblaciones esquimales que su alimentación está ¿Sí? en base a los mamíferos marinos que consumen a su vez pescados y pescados per se, tienen mejor salud cerebral. La población japonesa no solamente es longeva, sino que constantemente se encuentra en un proceso de aprendizaje. Y la voz del anciano Ok. japonés es sumamente respetada y sumamente escuchada en la sociedad japonesa. Por lo tanto, mientras más pescado podemos consumir, mejor. 2 a 3 porciones debe ser el mínimo de consumo. El mínimo, vale. Ok. Y si no puedes, por el tema que sea, consumir pescado, deberías suplementarte, ¿no? ¿Y cómo sería esa suplementación ideal? Ya, para nutrir el cerebro apropiadamente con DHA, sobre todo si estamos en una condición de riesgo por antecedentes genéticos, nunca debiera ser menos de 1 gramo total de omega 3. Estamos hablando de omega 3 como familia de ácidos grasos. Y si estamos en una condición Ujú, en la cual hay riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al sistema nervioso central o estamos perdiendo la memoria o estamos débiles en ello, ok. debemos considerar no menos de 1 gramo de DHA al día. De DHA al día. Si la persona se suplementa con menos de 1 gramo de DHA al día, sus capacidades cognitivas, su capacidad de retener información no va a mejorar. Oye, y si uno empieza a tomar DHA, porque me imagino que habrá gente de 60 años, 70 años que estará escuchando el podcast y dirá, pues ya no vale la pena que empiece a tomar DHA a esta altura de la vida.
¿Vale la pena o no vale la pena? Siempre vale la pena. Es decir, la dinámica nutricional del cerebro es muy alta. Por lo tanto, siempre estamos a tiempo de aportar DHA. El DHA no solamente se instala de alguna forma en el cerebro, sino que además se utiliza en el cerebro. Por lo tanto, los niveles de DHA pueden comenzar a disminuir a cualquier edad de la vida. Por lo tanto, si a los 60 años dejamos de consumir DHA, pescados, los niveles de DHA van a comenzar a bajar. Y por ello, nosotros debemos estar reponiendo todos los días los niveles de DHA para el organismo en general y particularmente a nivel cerebral. A los 60, a los 65, a los 70 años, no menos de 1 gramo de DHA al día. Cualquier aporte menor a eso no va a ser suficiente. ¡Wow! No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Oye, es clave entonces, es clave comer pescados o si no suplementarte por lo que me estás diciendo. Y hoy en día, que además con la tecnología que tenemos, que no utilizamos la memoria para nada porque lo tenemos todo fácil, ¿no? Antes nos aprendíamos, me acuerdo, los teléfonos. Sí, claro. El teléfono de fulanita, el teléfono de fulanito, el de tus padres, el de tu pareja, el que sea, ¿no? Te lo sabías de memoria. Pero hoy en día tú me preguntas un teléfono y es que no me lo sé. Claro. Y nos pasa a todos, ¿eh? A ti te pasará también, me imagino. Sí, claro, la tecnología es un tremendo aporte porque nos soluciona la vida, nos ayuda a hacer algunas actividades, pero nuestra responsabilidad no es dejar todo en manos de Claro. un teléfono celular. Nosotros debemos ocuparnos de nuestra salud cerebral. Es súper recomendable mantener una memoria entrenada. La memoria se puede entrenar a cualquier edad de la vida. Debemos tener el hábito de lectura, el hábito de buscar textos que nos agraden, memorizar poesía. Mira qué bonito, memorizar poesía. Eso es una súper buena actividad. Ah, sí. A mí mi mamá Qué buena sugerencia nos estás haciendo. Claro, cuando yo era chiquitito, mi mamá me hacía leer mucho, mi mamá es profesora de castellano, me hacía leer muchísimo y recitar poesía. Entonces, claro, la memoria se puede entrenar. Ajá. Y tenemos que entrenarla a todas las edades de nuestra vida. Una invitación a quienes nos escuchen. Si nosotros queremos estar mejor, entrenémonos para ello. Qué bonito. Caminar, leer, estudiar a cualquier edad. Así Y, es. por cierto, alimentarnos bien para que esto sea efectivo. Así es. Y como ya lo saben, un nutriente clave, entonces, el omega 3 DHA. Miguel, creo que no nos está quedando nada en el tintero. No sé, ¿qué piensas tú? Podríamos hablar de las especificaciones, ¿no? Del DHA, el tipo el grado de pureza, la concentración. Sí, las fuentes de DHA están básicamente concentradas en los pescados, ya lo hemos señalado. El problema es que los mares del mundo, muchas regiones de los océanos están contaminadas. Así es. Y cada cierto tiempo somos testigos de un accidente de una nave que vertió el crudo en el océano. Las medidas de contención existen, pero no son 100% efectivas. Y por tanto los peces bioacumulan muchísimas toxinas. En los años 50, los años 40, cuando estábamos en pleno proceso de desarrollo industrial, los vertidos industriales iban a dar al océano. Hoy, al año 2021, estábamos mucho más cuidadosos con ello, pero durante muchos años los mares recibieron muchísimos desechos. Qué locura, ¿eh? Y por ello, utilizar DHA que tenga la pureza certificada es parte de los puntos que nosotros debemos considerar como relevantes para que no solamente consumamos DHA, sino que además esté limpio. Así es. Esas son las certificaciones IFOS y Orivo que hablábamos con Yamalis en otros podcasts, ¿no? Así es. IFOS por un lado garantiza que el producto tiene la concentración que declara, que los niveles de oxidación, calidad del producto son óptimos y además no tiene contaminantes. Y por otro lado, Orivo certifica el origen del producto. No es lo mismo utilizar un aceite que sea de una mezcla de distintas especies respecto a un aceite que sea definida, identificada y que sobre todo la fuente sea de una especie de pez que no bioacumule contaminantes, porque eso de alguna forma permite que IFOS también te pueda certificar, es decir, si nosotros tenemos una fuente de pescados que bioacumulan contaminantes, la probabilidad de que ese aceite esté contaminado es mayor y por lo tanto el IFOS tampoco te va a permitir la certificación. Bueno, en New Science está toda la línea, ¿no? Omega Up de aceite de omega 3 con DHA, con EPA. Pueden entrar a la página web www.newscience.cl y pueden encontrar toda la información, ¿no? Así es. Toda la información disponible y ante cualquier duda o consulta, por favor no duden en escribirnos, en llamarlos, que nosotros encantados podemos apoyarlos a encontrar la información o derechamente entregarles la información. Así es. Bueno, Miguel, estamos llegando ya al final de este podcast.
Cosas que nos quedan entonces para grabarnos en el cerebro, bien alimentado con DHA, es que el omega 3, DHA es clave si queremos llegar a mayores con una buena salud mental, cerebral, con buena memoria, con capacidad de aprendizaje, con buena fluidez verbal, con ganas de aprender, que es súper importante también, ¿no? Así es. El DHA, para no olvidar, es un componente estructural del cerebro, es fundamental para que todas las células del cerebro se puedan comunicar mejor, es fundamental para que el cerebro tenga una mejor irrigación sanguínea. Si hay mejor irrigación sanguínea, hay mejor abastecimiento de oxígeno y mejor abastecimiento de nutrientes. Por lo tanto, el DHA no solamente es un teórico, sino que es algo real, Exacto. práctico y concreto. Es lo que nos ayudará a llegar con la cabecita buena, como decimos, ¿no? Mira, fulanito de tal tiene tantos años, pero tiene su cabecita súper buena, ¿no? Eso es como, Así es. casi como si fuera un regalo, ¿no? Un regalo divino. Pues podemos trabajar para tener toda esta cabecita buena cuando seamos mayores, ¿no? Así es, así es. Bueno, Miguel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por esta información. Nos encontraremos en otros podcasts porque tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? No, encantado. Gracias a ti por la oportunidad y a recordar a todos los quienes nos escuchan, la alimentación nos permite vivir mejor. Así es. Sabias palabras de Miguel, ¿eh? De Miguel Copaja, químico farmacéutico, como les decía, doctor en farmacología y director técnico de New Science, que nos estuvo entregando esta información que es clave, como te decíamos, para la madurez de nuestro cerebro. Muy bien, con esto me empiezo a despedir. Recuerda que si tienes dudas, si tienes preguntas o comentarios que hacernos, lo puedes dejar escrito y nosotros estaremos cada cierto tiempo haciendo un podcast de preguntas y respuestas para poder responder todas las dudas que ustedes puedan tener, ¿ok? Si crees que esta información le puede interesar a alguien a quien tú quieras, comparte también este podcast, nos ayudas, ¿no es cierto?, a crecer y por supuesto también a difundir esta información. Por lo demás, nada, te mando un abrazo muy grande, aliméntate bien, nutre tu vida y ya nos estamos encontrando en un próximo capítulo de TOC Natural. Chao.